Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. La crisis provocada por protestas de sindicatos, gremios docentes y ahora también por los pueblos originarios continúa por más de un mes provocando enormes daños económicos y afectando de forma irreparable a estudiantes de todo el país. Este viernes el presidente de la República y el secretario general de Citra-Ibana emitieron mensajes que podrían significar una luz al final del túnel en que se encuentra la provincia de Bocas del Toro. Debatir sobre las posibles salidas sigue siendo un tema ineludible en el radar de este domingo. Las paralizaciones de las potabilizadoras contaminadas de los ríos y consecuencias de la falta de agua en la región de Azuero encendió también las alarmas sobre un problema persistente a nivel nacional. Por ello, también vamos a dedicar un segmento en este programa para entrevistar al director del IDAM para pasar revista a las soluciones y a los proyectos que plantea esta institución del Estado. Y finalizamos con la violencia contra las mujeres y los femicidios. Parecen no tener freno en todo el país y el número de víctimas no disminuye. Para analizar las estrategias que debemos adoptar para enfrentar este flagelo, dedicaremos también esta edición de Radar. Sean todos bienvenidos. Reiteramos los buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo 8 de junio de 2025. Tema obligado para arrancar nuestro programa es la situación actual del país. Prácticamente 7 semanas de cierre y nos vamos a concentrar, por supuesto, en la situación que que continúa en la provincia de Bocas del Toro. Hoy me acompañan Jorge Bloise, diputado de la bancada de Vamos. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, también especialista en mediación. Te agradezco, Maribel, acompañarnos esta mañana. Alicia Jiménez, de Fede Cámaras. Alicia, un placer tenerte con nosotros. Es muy importante tu visión y análisis en este programa. ¿Cómo analizan brevemente la forma en que hemos culminado esta semana? Bueno, yo creo que de alguna manera u otra, muy buenos días, gracias por la invitación. De una manera u otra, bien lo ha adelantado. Ahí parece haber una luz al final del túnel. Esta semana estaremos recibiendo también al señor Smith y una delegación. La presidenta de la Asamblea nos ha comunicado a todos los diputados que desde esa primera nota en la que él envió una solicitud a la Asamblea, de alguna manera u otra, un apoyo en y servir como puente también en esta conversación. Nosotros como diputados, al menos hablo por este diputado, le pedí a la presidenta que mostrara toda su disposición, que inmediatamente llamara al señor Smith para ofrecerle venir a la Asamblea y discutir acerca de las modificaciones a la ley 45 del sector de los bananeros que ellos están pidiendo. Sin embargo, le recalqué, al menos yo, a la presidenta de la Asamblea, y en ese mismo sentido le pedimos la colaboración al señor Smith, que la pérdida es irreparable de lo que sucede, no solamente a nivel de pérdidas económicas para Bocas del Toro y para el país entero, sino la pérdida en la educación, principalmente de los estudiantes de Bocas y del país, que lastimosamente hoy tenemos la cifra más alta de pérdida de clases en el mundo. Para darle mayor contexto y continuar con el análisis, voy a compartirles los anuncios que se hicieron este viernes, tanto por parte del presidente de la República en su conferencia de prensa y también la respuesta inmediata que ofreció el dirigente sindical Smith. Voy a empezar con lo declarado por el presidente José Raúl Mulino. Sobre la ley 462 no hay diálogo nacional ni provincial ni ninguno. Esa es una ley importantísima que se pasó utilizando los métodos democráticos del país, aprobada por 48 diputados de la Nación, elegidos popular y directamente con votos. La misiva que he transmitido con Monseñor, o que Monseñor transmitirá al señor Smith, es con relación a la ley 45, o lo que fue la ley 45, a efecto de que se vuelva a restablecer en la redacción que ellos deseaban y que se consensuó con los ministros que fueron y estuvieron allá por 8 o 10 días. Hasta allí. No hay otra solicitud. Se le ha explicado con detalles a Monseñor Ulloa y al rabino Kraselnik en el ánimo de no dar bajo ningún pretexto la impresión de que hay una intransigencia. Yo creo que el país está viendo lo que está pasando en esa provincia. La capacidad que he tenido como jefe de gobierno de mantener eso
a pesar del daño que ya causaron, no que están causando, que ya causaron a Bocas del Toro. Y lo único que aspiro es a que, con responsabilidad, acepten esto. Después de Monseñor Ulloa en la tierra en Panamá, está Dios, y con ese yo no puedo hablar. En Panamá, conversando también con el señor Ulloa, que sería el puente ahorita mismo de conversar, buscar un diálogo o buscar entendimiento entre las partes, porque nos está afectando la ley nueva que es la 462. ¿Ustedes aceptan entonces la intermediación de la Iglesia Católica? ¿Cómo no? Si nosotros estamos a puerta abierta, nosotros nunca hemos negado de que no acepta a nadie. Y más con el señor Ulloa, es lo máximo, como yo el mismo presidente. Bien, y otra de las cosas que el señor Smith planteaba en su momento es que cuando se le preguntó y que tuvieran en cuenta que el presidente mantenía la posición de que no debe ser modificada la 462, él decía, el diálogo es para tratar de convencerlos que al menos algunos artículos hay que modificar. Su posición, Maribel, pareciera, bueno, de parte y parte, pareciera al menos con el intento algo se puede lograr. Mira, yo creo que lo importante para resolver un problema es definirlo bien. Y en Panamá, los temas que están ahorita mismo discutiéndose es producto precisamente de una serie de hechos que no solamente se dan en Bocas del Toro, sino en todo el país. Como decía hace un poco un economista, que en Panamá se ha dado crecimiento más no desarrollo. Y ese sistema de crecimiento ha llevado a una gran cantidad de gente que se ha quedado en el empobrecimiento y en un sistema de desigualdad social. A mí no nos extrañe, por ejemplo, que sean en las provincias de Darién y Bocas del Toro donde mayor resistencia ha hecho la población y donde mayor intervención ha dado la policía a través del Senafrón, el caso de Arimae que hace poco visitamos. Darién y Bocas del Toro son las provincias más pobres del país. Después de las comarcas está Darién y Bocas del Toro. Aquí hay 200.000 panameños que están en situación de hambre. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema del trabajo es precisamente por altos niveles de exclusión social, donde la gran mayoría de los panameños estamos padeciendo los niveles de empobrecimiento. Perdona. El tema no es Bocas del Toro, el tema es todo el país. Podrá hablar con el señor Smith, pero aquí hay una gran cantidad de gremios, de organizaciones también empresariales, de la pequeña empresa, de la mediana empresa, gremios profesionales, docentes universitarios que han planteado al Estado que tiene que resolver el problema. Y el diálogo es innecesario, es el único mecanismo que el diálogo, y para eso se requiere voluntad. Okay. Y en esa voluntad, es importante decirlo, todos tenemos que tener la apertura para sentarnos y hablar. Yo no voy a hablar que diálogo, pero el primero que tiene la responsabilidad son los gobiernos, porque para eso nosotros los hemos elegido. Su posición, Ajá. Alicia. Primero que nada, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y definitivamente, desde el punto de vista de Fedecámaras, que representamos 16 cámaras, desde Bocas del Toro hasta Darién, sí nos preocupa sobremanera en todo este problema que tenemos de la ley 462 y de todos los otros temas que también tenemos que ver, que se avecinan y que también debemos tocar. Aquí lo número uno para nosotros como federación, y que todos nos quejamos de la falta de empleos. El empleo se genera a través del capital humano que tiene este país. Y el capital humano que tiene este país está siendo duramente afectado por todas las partes, con posiciones extremadamente radicales y en donde nosotros estamos poniendo en peligro el relevo generacional en este país a través de la educación y a través de la salud, porque son los dos sectores que realmente a nosotros nos están afectando gravemente en el presupuesto nacional. Porque si queremos hablar de pérdidas, que es lo que todo el mundo quiere saber, las pérdidas materiales per se sabemos que existen, pero creo que las pérdidas del tejido social en este país es de carácter irreversible. Y ahí necesitamos la voluntad
del Ejecutivo y del número uno de nosotros, de este país, que es nuestro presidente, que democráticamente llegó al puesto para que bajo la voluntad de todos y de la aclamación de todos, pues podamos sentarnos a conversar sobre el tema. Usted habla de posiciones verticales, creo que el país ha sido testigo a lo largo de todas estas semanas de posiciones radicales que han empantanado la posibilidad de salir de una crisis. Y muchas aristas que bien tú planteas ahora, que se han sumado a los pueblos originarios que tienen sus propias demandas, que tal vez no entiendan la magnitud de una reforma a la Caja de Seguro Social, pero sí el impacto de la pobreza, como bien lo señala Maribel. Pero, ¿cuál es la salida en este momento? Porque habría que ver las circunstancias puntuales. Una cosa es la crisis que está en Bocas del Toro y otra cosa es el paro de educadores que todavía se mantiene y que afecta a miles de estudiantes. ¿Cuál es la salida que usted plantea? Y tomando un poco que pareciera que al menos ha disminuido el discurso y hay la apertura al menos de acercarse. Yo creo que es importante en este momento que todos tengamos la voluntad, esa primera voluntad. También debo resaltar que Panamá es un país que dialoga bastante. Y en educación solamente tenemos más de 20 diálogos en las últimas 2 décadas. Entonces también hay que entender el compromiso de los gobernantes en la toma de decisiones. Y en ese sentido, por ejemplo, yo desde la Asamblea he propuesto todo lo que hay en los compromisos en materia educativa, lo he empezado a proponer en materia de ley para hacer esa ejecución real. Pero en esta crisis, que no solamente es el tema de la Caja de Seguro Social, con mucha desinformación alrededor, que hemos hablado de otros temas importantes que vienen en los próximos meses, yo creo que debe haber la voluntad de todas las partes, sin ese radicalismo que bien ha comentado la licenciada Jiménez, de poder escucharnos. En la democracia, una democracia tan joven como la nuestra, hay que poder sentarse a conversar y poder sentarse a entender. Somos seres humanos y debemos tener el pensamiento crítico para entender tu posición, la mía, y cuál es ese punto medio. Yo creo que es el momento oportuno para que esos problemas nacionales que hoy tenemos, en los que hay yo he podido sentarme con muchos docentes, yo visito mis escuelas todas las semanas. Tengo escuelas que gracias a Dios ya están al 100% dando clases, pero tengo escuela, una en San Francisco que de 38 docentes todavía nada más van 8 docentes, hay 30 en paro. Y los más afectados son los estudiantes. Entonces, sobre todo con ellos, he hecho ese ejercicio de tratar de escucharnos, tratar de entendernos, y más allá de mi verdad o tu verdad, porque eso también pasa bastante con la ley. Discutimos con la ley en la mesa. Con la ley en la mesa, ¿cuál es el artículo que le preocupa? Lo leemos, hacemos ese debate sano y me ofrezco como diputado a hacerlo con cualquier grupo. Pero es que ese debate no se está llevando a los escenarios donde la gente espera para poder buscar una solución. Desde la iglesia, ¿qué se puede hacer ahora? Que lo que hemos escuchado es el presidente pidiéndole a Monseñor llevar una carta, servir de puente para tener un acercamiento y solucionar el problema de Bocas del Toro. Ajá, sí, la iglesia sabe y está clara que no es el problema de Bocas del Toro, es el problema de todo un país que requiere que las políticas públicas tengan en el centro a la persona y el bienestar de la población que se ha ido reduciendo poco a poco en los últimos años y que lo que estamos viviendo es precisamente producto de esa consecuencia. La iglesia tiene claro el papel de puente, tiene claro el papel de servicio que tiene que ofrecer para que se den los espacios de encuentro, las escuchas respetuosas, porque nosotros también hemos observado que hay un lenguaje muy poco asertivo de partes y partes, irrespetuoso y que generan polarización y que generan agresividad. Nosotros somos conscientes que las crisis también pueden ser una oportunidad. Y lo que hemos conversado con los movimientos sociales, con los movimientos indígenas, con sectores de la empresa privada, es la necesidad de todos de sentarnos a escucharnos. ¿Por qué? Porque este es el país de todos, no solamente el 9% que apoya la gestión del señor presidente de la República o del 34% que votó por el señor presidente. Este es el Panamá de todos. Y es un país que tiene grandes recursos para que nos sentemos, nos escuchemos respetuosamente, lleguemos a la construcción de una agenda mínima de desarrollo humano integral que ha planteado la enseñanza social de la iglesia. Esa es la posición de la iglesia y, por supuesto, el seguir sirviendo porque nosotros lo hacemos permanentemente. Mire, nosotros cada vez tenemos más comedores,
porque nosotros tenemos 200.000 panameños que no comen en este país. Entonces este es un tema no sindical, es un tema social y político. Los últimos diálogos han sido desgastantes. Y la última experiencia, mira, hay gente que dice, mejor no hablemos de diálogo, Castalia. Cambiémosle el término, al menos. Conversación. Pero es la salida, el acercamiento, acabamos de escuchar al presidente decir, y mantener su posición, que ha mantenido a lo largo de estas últimas semanas, de que la derogatoria no será posible. El señor Smith ya dejó de hablar de pedir derogatoria, ha dicho hay que revisar y tenemos la oportunidad de convencer al gobierno de que es necesario revisar. Desde la Asamblea, ¿hacia qué camino se puede conducir esto? Entonces ha entendido, porque de alguna manera u otra la primera conversación fue que si no había derogatoria no se sentaban a conversar. Yo creo que eso es un valioso, hay que valorar ese avance en ese sentido para esa conversación. De aquí al 30 de junio, nosotros dependemos del órgano ejecutivo para la convocatoria de sesiones extraordinarias. Del 1 de julio en adelante, yo confío en que los diputados tengamos esa manera de poner, esa voluntad de ponernos de acuerdo para escuchar a las partes, invitarlos, conversar y entender la realidad que hay en la ley 462. Porque, repito, yo hoy que he estado sentado con muchos docentes, con diferentes sectores, hay mucha desinformación. Y en esa desinformación es donde también ha habido un auge en las manifestaciones. Entonces, invitarlo a conversar, yo estoy seguro que desde mi bancada, desde este diputado y desde todos, va a haber siempre la voluntad de poder encontrar una salida a la crisis que hay. Pero la derogatoria, la realidad es que no siento que es el camino. Nosotros tuvimos un debate amplio por 5 meses de la ley, tuvimos un debate con una participación también de mucha gente que fue escuchada y que fue a presentar su idea y sus planteamientos, y también en la que nosotros procuramos, al menos hablo por este diputado, de incluir esos aportes que daban los ciudadanos en el debate de una ley que se modificó al 80% de lo que entró. Alicia. En esa misma línea, yo considero que vamos por buen rumbo. Uno, que hoy, en el caso de haber visto y escuchado la presentación tanto del presidente como del señor Smith el día viernes, nos damos cuenta que ya hay un punto de flexión, de que podemos tener una flexibilidad en las posiciones. Eso es positivo. Lo otro es, tenemos que aceptar desde la Asamblea, desde el Ejecutivo y de todos los que tenemos que ver con, tanto empresarialmente como docentes, que ha habido una falta de información contundente acerca de la ley. Esa ley ha tenido que tener mucha más docencia para poder ser comprendida en la justa medida de las necesidades de cada panameño, que en este momento, por la desinformación y por repetir lo que entienden corriqueramente, estamos en este pantano que no podemos salir. Pero creo que si nosotros regresamos al punto de la docencia de la ley, nosotros nos vamos a poder entender un poco más en este país. Y hay otro problema. El problema, y quiero regresar al mismo, por favor, tenemos que regresar a las clases, tenemos que regresar a los salones a impartir conocimientos. Tenemos un rezago casi del 40% de los niños que fueron afectados del COVID hacia acá, que nosotros al recibirlos en las universidades no están acorde con el mínimo requerido para que lleguen a la universidad. Ese es el daño irreversible. Este es el daño irreversible que nosotros tenemos que tener presente. No es el daño material de los negocios, es este daño en el tejido social. Mira, en la experiencia, Maribel, al final siempre las partes, alguien tiene que ceder algo. Sí, fíjate. Y yo no sé si es equívoco, para poder terminar la idea, también a lo largo de los últimos años los panameños hemos tenido que acostumbrarnos a quien presente. Yo he escuchado el término de que es que hay que darle algo para que lo presenten como trofeo, como quien ganó. O sea, realmente para solucionar las crisis tiene que haber un ganador y un perdedor. Mira, fíjate, yo que vengo de muchos diálogos en este país, con lo que hemos compartido con los jóvenes, mira, ¿cuál ha sido el tema de los diálogos? Han sido diálogos muy ricos. El diálogo de la concertación, ¿cuál es el objetivo? Erradicar la pobreza. Pero ¿qué es lo que ha faltado? No es solamente que nos sentemos en una mesa, es que haya la voluntad política y que exista un proyecto de país, de desarrollo humano integral y sostenible en la que nosotros nos podamos poner de acuerdo.
Eso es lo más importante. Yo creo que el pueblo panameño es un pueblo noble. Mira, todas las personas con las que nos hemos reunido, desde los movimientos, los grupos indígenas, lo repito, creo que lo acabo de decir, quieren el diálogo, quieren conversar. Y yo no estoy hablando del diálogo que se han hecho como instrumentos, porque los diálogos son instrumentos políticos también. O tú dialogas o lo resuelves en las calles. Nosotros tenemos que hablarnos, tenemos que escucharnos, tenemos que hacernos propuestas de país. Porque mire, yo vi un señor, cuando íbamos para allá, que tenía una pequeña empresita, dice, señora, en todo este mes no he tenido clientes. Ese señor está quebrado. Pero tiene que haber voluntad, tiene que haber misericordia. Sí. ¿Ves? Con este pueblo noble que quiere salir de esta crisis, y hay muchas puertas por las que podemos salir. Hacemos un llamado al Ejecutivo, a todos los movimientos, que nos encontremos, ¿no? Y por supuesto, los movimientos tienen responsabilidad, pero la primera responsabilidad son de las autoridades. Y ustedes como Asamblea Legislativa tienen una gran responsabilidad con la salida de esta profunda crisis institucional, que mientras no se reconozca como una crisis nacional, van a querer resolverlo de manera acotada y de manera regional. Diputado. No, estoy de acuerdo, y de hecho ese mismo papel lo intentamos jugar de una manera u otra. Una ley que se había planteado discutir en escasas 4 o 8 semanas, y nosotros nos demoramos 5 meses tratando de recorrer, ¿Y eso de no fue escuchar, de suficiente? participar. Mira, yo te puedo decir que nosotros tomamos en consideración la participación que hubo. No es una ley perfecta, es una ley que tiene mucho por mejorar, es una ley que se va a revisar en 6 años. Así quedó en la ley, que se iba a volver a revisar. Eso lo dejamos también plasmado, es importante dejarlo en esta mesa. Y también quiero decir, aparte de la crisis nacional que reconozco que hay una gran crisis de desconfianza Es que esas son en las otras autoridades. cosas. Es que Esa va es más una allá de crisis la porque al final 462. yo he intentado, y yo se lo he dicho a mi familia a veces, que yo quiero hablar de la ley, hablo de la ley, pero al final hay gente que no cree en los diputados, gente que no cree en el presidente, gente que no cree en los ministros, gente que no cree en el director de la caja, que no cree en ninguna autoridad, porque históricamente la mala política le ha fallado al ciudadano panameño, que hoy se encuentra en una grave crisis de desconfianza, y creo que por eso ha sido el llamado a la Iglesia Católica, a que sirva de ese puente mediador por la gran crisis de desconfianza que parte de esa crisis nacional que tenemos hoy día. Ahora bien, sí, Alicia. Yo quisiera agregar a estos 2 puntos de vista algo interesante. En realidad, la falta de desconfianza es uno de los requisitos fundamentales para que nosotros podamos llegar a un entendimiento. Y dentro de esa línea es recurrente de décadas en donde nosotros no hemos agudizado ese problema de la falta de confianza, y hemos llegado a un punto todavía peor, a la incertidumbre. Y la incertidumbre en todos los sectores, llámese el sector educación, empresarial, productivo, gobierno, la incertidumbre no va a llevar a este país a puerto seguro. ¿Por qué? Porque nadie puede tomar decisiones sobre la base de la incertidumbre, y estamos todos llamados, todo el sector, para que nosotros podamos remediar el problema de la credibilidad en los estamentos que tienen que ver con las tomas de decisiones. Llevando un poquito adelante lo que acaba de decir la hermana Maribel, en torno a ese microempresario, pequeño empresario, que no lo voy a ver como una pérdida, sino que ese micro y pequeño empresario depende de su actividad económica diaria para poder llevar el sustento a su hogar y a su familia. En el momento que esas familias no pueden hacer y llevar adelante como Dios manda sus costos operativos y su vigencia de su actividad económica, nosotros estamos agregando al problema del país más desempleo, más empleo informal y más enfrentamiento social. Hablemos de la salida. ¿Va a estar en la Asamblea la posible salida? Hemos llegado a un punto en que parece haber se flexibilizan las posiciones, pero al final el problema central sigue siendo la 462, la reforma a la Caja de Seguro Social. Si funciona o no funciona. Hemos escuchado todas las posiciones. Los quienes han dicho,
ya está aprobada, en 5 años la tenemos que revisar, veamos cuál es el resultado y si no, volvemos para atrás con el modelo viejo o buscamos otro modelo. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en esta situación? Habían cinco peticiones que eran repetitivas de diferentes sectores del país, de gremios, de sindicatos. Que y de la Universidad de Panamá. Habían 5 puntos: que no se privatizara, no se privatizó, que se aumentara el aporte del Estado, se aumentó, que la empresa privada diera más, la empresa privada más, y que no se aumentara la edad de jubilación, no se aumentó la edad de jubilación. El quinto punto, que era volver al sistema solidario, es un sistema que se eliminó en la ley del 2005. Desde el 2005 en este país no entra ningún jubilado al sistema solidario y se quiere comparar al nuevo sistema con el sistema solidario y no es una realidad. Comparemos el nuevo sistema con el sistema mixto, que era el último sistema en el que pertenecía la gente en este país. Entonces yo creo que sentémonos a conversar, estoy de acuerdo, yo siempre estaré abierto. Pero usted es de la posición de que se puede revisar. Todo se puede revisar en esta vida, ninguna ley es perfecta y se puede revisar, y lo dije en la asamblea, pero había que tomar una decisión y había que someter una ley tan importante a un debate amplio como se procuró tener en la Asamblea Nacional, y que aún cuando la podemos revisar, yo lo único que pido es que vengamos con los argumentos claros en la mesa para poder sentarnos a conversar, pero con lo que está en la ley, no con la desinformación que hoy día hay en las calles, que es demasiada. Maribel. Mira, yo creo que a la par de eso había un tema clave, que no se puede hablar de esa ley si no se habla del modelo económico. Los niveles de precariedad laboral en este país son espantosos. El 49% de nuestra población económicamente activa está en la informalidad. Tenemos 9%, 52. El 9%, casi el 10% desempleados. ¿El problema es el modelo? No, el problema es que esto es una gran oportunidad. Tú me hablas de la salida, señor, esta es una oportunidad para sentarnos y no solamente quedarnos en la 462, quedarnos para estudiar lo de la mina, para estudiar. Este país lo ha estudiado todo, lo ha aportado todo. Lo que tenemos que reconocernos. Y una cosa que dice Alicia, el tema de la incertidumbre, los temas de polarización producto de la desinformación de los medios, de las redes, ha ayudado a este clima. Yo quiero terminar con decirle, nosotros tenemos una gran confianza y una gran esperanza en la capacidad transformadora de las comunidades, de la nobleza del pueblo panameño para poder salir adelante. Hemos salido de otra crisis, vamos a salir también de esta. Pero tenemos que tener claro que tiene que ser con un programa, con un proyecto de país que ya está elaborado y ponernos de acuerdo cuál va a ser la ruta. Este país es de todos, no es de un pequeño grupo ni de un pequeño grupo de familias. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, esta es una crisis en la que podemos avanzar. Conclusiones, Alicia. Quiero plegarme a las palabras nuevamente de la hermana Maribel. Usted ha dicho una gran verdad. Nosotros hemos detectado desde el Consejo Nacional de Competitividad que hay que hacer una transformación de modelo de producción de nosotros. ¿En qué sentido? Si nosotros queremos un modelo con mayor productividad, la productividad de nosotros está plegada ¿a qué? A la educación. Y si estamos hablando que la educación está teniendo un rezago de casi 500 días de no asistir a la sala de clase y el relevo generacional está afectado, ahí vamos a tener ya una brecha. Por otro lado, ese modelo también a qué apunta, a la adecuación institucional y transformación de la parte institucional de este país. Nosotros tenemos que hablar de la transformación de la parte institucional del país y por otro lado, pensar en todas estas áreas que estamos hablando, que no es la área interoceánica, el problema del cambio climático. Mira que son problemas estructurales en los cuales nosotros tenemos que estar inmersos para discutir en este país. Sin buenos trabajos nunca van a haber buenas pensiones. Diputado. Esa es la realidad. Creo que la compañera de la Comisión Justicia y Paz, señora Maribel, lo ha dicho muy bien. Y eso es una discusión amplia que tuvimos. Sin buenos trabajos no vamos a tener buenas pensiones. Hay que concentrarnos en poder pasar de ese crecimiento económico a ese desarrollo país, desarrollo social en las comunidades que no se han visto reflejados ese crecimiento como país, pero que hoy nosotros tenemos la responsabilidad justamente de poder trabajar en llevar respuestas de esa política pública, de eso que ya hemos conversado, de eso en lo que ya nos hemos puesto de acuerdo. Y por eso, para cerrar, por ejemplo, es lo que estoy procurando hacer yo en educación, agarrando de ese compromiso nacional por la educación, del Pacto del Bicentenario, de Ghana, que se pusieron de acuerdo en materia educativa, 19 para el 19, de todos esos compromisos en materia educativa, estoy
diputado en estos 6 meses la ha presentado como proyectos de ley para poder avanzar en lo que ya no hemos podido poner de acuerdo. Mira, yo creo que Panamá tiene una historia democrática muy reciente. Yo creo que todavía estamos aprendiendo. Yo creo que a pesar de las diferencias que nos dividen en este momento y que incluso nos han polarizado, yo creo que al final hay grandes enseñanzas. Nosotros siempre hemos salido adelante, a pesar de las diferencias. Y ojalá que esta semana tengamos realmente nuevas luces de ponernos de acuerdo, porque vienen temas país que nos van a volver a enfrentar. Y no podemos paralizar el país cada vez que no estemos de acuerdo. Yo les agradezco de verdad a los tres que me hayan acompañado en este análisis. Creo que el sentimiento de todos los panameños este domingo es que este lunes empecemos a ver luces al final del túnel que ponga fin a una crisis que nos está golpeando tanto y que no nos siga dividiendo ni desgastando como sociedad. Gracias por acompañarnos. Voy a ir a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a hablar de un tema que también nos preocupa: los femicidios y el aumento de la violencia contra las mujeres, las herramientas que nos acompañan. Pero también terminamos una semana con el análisis y la gran pregunta: ¿por qué se permitió la contaminación a tal nivel del río La Villa y Estibaná, allá en la provincia de Herrera y Los Santos? Con el director del IDAL lo vamos a estar conversando, así que ustedes sigan con nosotros aquí en este radar. Saludos. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar en esta mañana de domingo 8 de junio. Hoy vamos a hablar en este bloque de femicidios y medidas de prevención, y en los últimos años se ha reportado un incremento alarmante de estos casos, no solamente los femicidios, sino también violencia contra la mujer. Para abordar este tema, hablar del balance, revisar las medidas de protección que existen, pero sobre todo evaluar las herramientas que nos acompañan, quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. Katia Meléndez, fiscal superior de familia. Fiscal, bienvenida a Radar y gracias por el tiempo que nos brinda. Niurka Palacios, ministra de la Mujer. Ministra, un placer tenerle con nosotros y gracias por aceptar esta invitación. Y Mónica González Saquel, ella es abogada especialista en Derecho de la Familia. Mónica, qué gusto tenerte. Igual estar aquí con ustedes, aquí presentes. Bueno, han sido semanas en que las portadas de los periódicos, los titulares de los noticieros han acaparado la atención con los casos de violencia que han involucrado incluso a niñas. Casos muy emblemáticos como el que acaba de culminar esta semana, que es el caso de Aderlín, y así como esos otros tantos que se han venido reportando en los últimos años. Quiero empezar el programa fiscal con un balance de las estadísticas, y yo sé que a veces los números son muy fríos, pero siempre tengamos presente que detrás de cada número de esas estadísticas son vidas que se apagan. Ministra, ¿cuál es la situación, fiscal, cuál es la situación actual? Bueno, Castalia, creo que has dado en el punto. Son vidas, los números son muy fríos. Hasta el mes de mayo concluimos con 8 femicidios. En comparación con el año anterior tuvimos 9, pero como vemos no es una disminución significativa. Sigue siendo preocupante la cantidad de femicidios que se han reportado en este año. Ahora bien, ¿y qué características tienen los casos que ustedes han venido reportando? Bueno, nosotros en los casos de femicidio hemos observado algunas cosas. Yo me tomé a la tarea el día de ayer de buscar en plataforma si estas personas que fueron víctimas de femicidio, estas mujeres, tenían casos anteriores de denuncias. No encontré en plataforma, sin embargo, el patrón general es que son víctimas de relaciones de pareja o de relaciones que el agresor o el homicida no ha aceptado la culminación de la relación. Estamos hablando de femicidios, pero también de tentativas. Es correcto. Es correcto. En temas de tentativa, más o menos es el mismo patrón de conducta. Se trata generalmente, no te puedo decir que siempre, pero generalmente estamos hablando de conflictos y relaciones de pareja que terminan lastimosamente en un femicidio. Ahora bien, para el Ministerio de la Mujer, que maneja también estas estadísticas, hay una realidad. Y ustedes han venido desde hace ya algún tiempo reiterando el llamado a que se presenten las denuncias. Es correcto, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Como te mencionaba,
4 de cada 10 mujeres son las que ponen la denuncia y efectivamente necesitamos mejorar esa cultura de denuncias para poder impactar directamente en reducir los femicidios. Y es que, como acaba de decir la compañera, ninguno de los que se ha reportado en desenlace fatal ha sido o usuaria de los centros de atención o ha reportado tener anteriormente una denuncia, y eso hay que decirlo. Es decir, que a veces la víctima ha internado tanto y normalizado la violencia que no cree que llega un desenlace fatal cuando llega un desenlace fatal. Nosotros en el mes de mayo tuvimos 2 tentativas de femicidios en el área de Coclé. En esas, las personas ya tenían previamente una conducta de haberle dicho o haber tenido relaciones anteriores con ese patrón. Entonces también parte de que identifiquemos como mujeres si nosotros, la pareja que tiene anteriormente, actual, ha tenido anteriormente una situación. Porque eso nos puede ir redirigiendo a lo que nos puede pasar. He ahí la razón por la que estamos a puertas abiertas y desde los centros de atención integral podemos apoyarlas. Pero también necesitamos de la sociedad, de que la sociedad se sume a este ejercicio para poder hacer la diferencia. Necesitamos empezar desde la niñez, desde tempranas edades, educando en igualdad. Esa es una forma de prevenir también nosotros desde casa, en los estereotipos de roles que queremos indicar qué debe hacer una niña y qué debe hacer un varón. Podemos hacer un ejercicio para trabajar y mejorar esa cultura de violencia que pareciera que Panamá se está acostumbrando. Así es, y que no nos asusta, no nos alarma cuando vemos que hay situaciones como estas en el país. Hasta este momento podemos señalar entonces que no todas las denuncias están llegando y que lamentablemente en el perfil de las víctimas fatales no llevaron a tiempo la denuncia. Es correcto. Es correcto. Yo creo que buscar ayuda es uno de los elementos principales para evitarlo. Identificar cuándo estamos ante una relación tóxica, cuándo estamos ante una situación de violencia, y presentar la denuncia permite que las autoridades podamos accionar y imponer una medida de protección a fin de garantizar que esa víctima no siga siendo agredida. Licenciada Mónica, desde su punto de vista, ¿cómo podemos evaluar la situación actual? Hemos escuchado a la fiscal y a la ministra señalar que en efecto hay un aumento, pero hay una característica, esta última que acabamos de describir. Mi opinión como abogada litigante en derecho de familia es que estamos ante una sociedad muy enferma, en donde los patrones familiares de violencia se han venido imitando o replicando de generación en generación. Pero lo más grave de lo que está sucediendo es que la víctima generalmente normaliza la violencia y el agresor también considera que esa es la conducta normal porque es lo que posiblemente han aprendido en sus hogares nucleares. Cuando usted tiene una pareja donde hay violencia doméstica, tanto el agresor como la víctima, a mi entender, fueron preparados para estar en una relación tóxica y violenta, porque vienen de patrones familiares que normalizaron esas malas conductas. Yo como abogada de familia, pues en los trámites de violencia doméstica, en los trámites de divorcio, nosotros lo primero que hacemos es investigar de dónde viene sobre todo el agresor, porque la víctima generalmente tiene una personalidad codependiente, ella se somete a la conducta agresiva. Y ahí es donde está la clave de todo el asunto. Tienes una familia muy enferma y yo estoy de acuerdo con lo que se ha manifestado hasta el momento en que hay que educar a la población para comenzar a identificar desde muy temprano la conducta violenta y poder hacer una intervención a tiempo. ¿Qué se hace desde el ministerio? Bueno, mira, desde el Ministerio de la Mujer tenemos un proyecto, este es un proyecto pilotaje que se llama Comunidades Unidas contra la Violencia y está focalizado en aquellos distritos donde tienen el 71% de las denuncias interpuestas en el Ministerio Público por violencia doméstica, que tiene que ver Panamá Oeste en el área de Chorrera, Barrio Norte en el área de Colón, aquí en Panamá está en Mañanitas y en Juan Díaz y en Chiriquí en Boquerón. El tema es activar las redes comunitarias con actores comunitarios porque ya no es un asunto solo de la familia cuando escuchas un tema de violencia, cuando escuchas un tema de que una mujer está pidiendo ayuda. La idea es que ellos mismos construyan un plan de una ruta crítica y así poder impactar
esas denuncias y reducirlas. ¿Y estos sitios cómo fueron escogidos, ministra? Por las estadísticas de las denuncias que se presentan. Allí están el 71% de las denuncias por violencia doméstica presentadas en el 2024 en estos sitios. Te resalta la atención Chiriquí, Chorrera. Y cuando vas incluso a ubicar dónde ocurren los femicidios, te ubicas que también resaltan estas comunidades. Esto es un pilotaje para trabajar efectivamente. Esto se replica ahora que estamos desarrollando una estrategia con los corregimientos, con CONARES, que es el Consejo Nacional de Representantes, para que podamos entrar de manera directa con las juntas comunales a trabajar prevención para que ellos puedan de esa forma trabajar con las mismas comunidades. Definitivamente, esto es la forma de sumar a la sociedad a que tenga ese rol. Igual nosotros, desde el Consejo de la Mujer y desde el Comité Nacional de Prevención de Violencia contra la Mujer, tenemos que trabajar en articular y mejorar normativas. Llamaba la atención de ADERLI y de las sanciones que se aplicaron. Nosotros tenemos una ley 82 del 2013 que hay que revisarla, pero también hay que revisar toda esa normativa de privación de libertad, de sustracción de menores, porque hay que ir adecuándolo en el tiempo. Las conductas que se están observando ahora, a lo mejor no eran conductas que se observaban hace 10, 15 años. Y de ahí la necesidad de la adecuación. Y nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, nos comprometemos en ese trabajo en conjunto con la Asamblea Nacional y la Comisión de la Mujer, que estamos seguros que están a bien para poder realizar todo este tema de la adecuación de normativas y ajustarlas a los tipos que están ocurriendo actualmente. Fiscal Katia, ¿por qué del nivel de violencia y saña? O sea, lo que hemos visto no solamente es un incremento en las denuncias y en los casos, sino la forma. Sí. Mira, yo soy una convencida que nosotros como país y como sociedad tenemos que trabajar en el manejo de las emociones, en el tema de la atención de los temas de salud mental, en el consumo de drogas y en el consumo de alcohol. Estos son algunos elementos que nosotros hemos identificado en la práctica que influyen en los temas de violencia doméstica, que es lo que nosotros específicamente vemos, pero también es muy posible que también esto defina el tema de por qué se dan los femicidios. Tenemos que trabajar, yo hace mucho tiempo he señalado que en materia de las escuelas tenemos que trabajar el manejo de las emociones, las relaciones sanas, para empezar a crear una sociedad más enfocada en la solución de conflictos de manera pacífica. Mira, cuando esta semana conocíamos los resultados de la condena, en el caso de ADERLI, señalábamos que es un caso que definitivamente nos tiene que hacer revisar lo que nos está pasando como sociedad. Porque yo decía, para que haya este número de denuncias en aumento, tiene que haber también un aumento de los agresores. O sea, yo creo que como sociedad nosotros, y lo compartíamos hace algunas semanas en el noticiero, ministra, nosotros no nos hemos sentado a mirar esa parte del problema. O sea, para que haya más mujeres agredidas es porque tenemos en crecimiento el número de varones agresores. Y lo digo así porque las estadísticas indican que si bien hay casos de mujeres violencia, la mayoría todavía impera en los varones. Yo te quiero agregar algo. Sí. Aquí lo que hay es que proyectar ante la sociedad que va a haber certeza del castigo. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos un caso de violencia doméstica álgido y el agresor llega a un acuerdo de pena con la fiscalía porque eso lo permite la ley, esa víctima se queda en el aire. Esa víctima siente de que todo lo que ha hecho fue por nada. Entonces, estos son los ajustes que hay que hacer a la normativa, porque no puedes dejar a la víctima por fuera, porque entonces esa víctima que se atrevió a llegar a la fiscalía, se atrevió a enfrentarse al agresor, se atrevió a exponer todo lo que le está sucediendo, y la puentean, hacen un arreglo y no ha pasado nada. Ya los jueces sí están estableciendo otro tipo de... Hombre, se llega al acuerdo de pena, no te voy a, dependiendo de los meses que se impongan, no vas a quedar preso, pero vas a hacer trabajo comunitario o vas a hacer otro tipo de servicio a la comunidad. Pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. Entonces, también es importante cuando se atiende a la víctima en la Fiscalía de Familia,
recibirla y entender que esa víctima está muy asustada, que esa víctima tiene mucho miedo de ir a exponer su situación a la autoridad. Bueno, y esos son temas importantes que se pueden ir desarrollando mejor. Y que es un fenómeno que impacta también a la familia, porque en esta ecuación no podemos dejar a los hijos por fuera. Mira, normalmente nosotros con la Fiscalía de Familia trabajamos muy coordinadamente. Cuando hay una víctima que ingresa a través de los centros de atención, coordinamos con ella, trabajamos toda la parte psicológica para llevarla al Ministerio Público. El Ministerio Público toma la denuncia y evalúa para aplicar sus medidas de protección o definir si requiere realmente sacarla de ese entorno y mandarla a un lugar que son los albergues que nosotros tenemos. No obstante, la mayoría de las mujeres no quieren salir de su hogar. Así es. Ellos quieren, lo que se solicita es sacar al agresor del hogar. Entonces, es ahí el trabajo mancomunado que estamos realizando y el trabajo coordinado. Hay que articular con otras instituciones porque a veces requerimos del apoyo de vivienda, por ejemplo. Si ella va a salir de la casa, ¿dónde podemos ubicarla? ¿Y la mayoría sigue siendo mujeres desempleadas? La mayoría. ¿Sigue siendo esa característica? Es que esa condición de ser dependiente es una condición que genera casos de violencia. Entonces, he ahí la razón. Nosotros trabajamos con nuestras usuarias, tenemos un plan de empoderamiento económico para trabajar efectivamente con nuestras usuarias, para que ellas puedan generar un emprendimiento y puedan generar sus ingresos, pero eso es un proceso. Claro. Eso no se genera de la noche a la mañana. Es ahí donde también hay que identificar que parte de nosotros de generar el cambio total. ¿Usted quiere agregar algo con respecto a esto? Yo quiero agregar que una de las características de la víctima, por lo menos lo que recibimos en mi oficina, son mujeres que no trabajan. Son mujeres que tienen dependencia económica, la mayoría de ellas, que no están tan anuladas que ellas sienten que ellas no pueden salir a trabajar a buscar ingresos por ella misma, porque una de las características del maltrato es la codependencia, es el control económico. Y las mujeres lo que tienen que aprender es a ser independientes económicamente, a salir a trabajar, porque esa independencia te da la libertad para poderte ir a tiempo o para poder solicitar la ayuda de la autoridad a tiempo. Ahora bien, quería acotar algo. El Ministerio Público ya hace varios años está enfocado, uno, en atender a la víctima y ofrecerle una atención integral. Además de eso, facilitarle su tránsito por el proceso y al momento de considerar la posibilidad de un acuerdo de pena, siempre se toma en consideración la opinión de la víctima. Nosotros debemos considerar también que este caso, a diferencia de otros tipos penales, la víctima es muy vulnerable porque está enfocada en el tema de la relación sentimental que pueda tener con el agresor. Es vulnerable porque ese es el padre de sus hijos, a veces depende económicamente de él, tiene presión social, tiene presión familiar. Entonces, en muchas ocasiones es difícil mantener a la víctima vinculada al proceso. Entonces, cuando nosotros recibimos una víctima de violencia doméstica, primero que todo, identificamos sus necesidades inmediatas para prestarle el apoyo. Tal como lo ha dicho la señora ministra, coordinamos con diferentes instituciones, principalmente pues con el Ministerio de la Mujer, para tratar de darle una respuesta, porque el abordaje del tema de la violencia doméstica no puede verse solo desde el punto de vista penal. Claro. O sea, requiere realmente de un apoyo integral para que esa víctima realmente pueda continuar en el proceso y posteriormente tener un proyecto de vida sin la presencia del agresor en ella. Ahora bien, sin embargo, y las he escuchado, sobre todo ustedes dos, hablar de las herramientas que nos acompañan. Siempre en la sociedad hay una percepción de que las herramientas que hoy tenemos no nos funcionan. Y a mí en lo particular siempre me preguntan, ¿y en dónde quedaron los brazaletes, por ejemplo? Venimos escuchando de los brazaletes hace tanto tiempo, pero en lo personal yo no sé si al final sea el brazalete el que vaya a acabar con este fenómeno. O sea, ¿están funcionando o no las herramientas que hoy nos acompañan? Del tema de los brazaletes es importante decirte que hay un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio Público, el órgano, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Mujer y el órgano judicial. Nosotros queríamos implementar un pilotaje, pero pasa porque se utiliza la misma plataforma que maneja ahora mismo los brazaletes en el Ministerio de Gobierno. Y eso está todavía pendiente de la elaboración de su contrato correspondiente. No obstante, se utilizan los brazaletes como una medida de cumplimiento actualmente.
el pilotaje sería para utilizarlo en una medida de protección, para poder evitar que se acerque a la víctima. He ahí la razón por la cual todavía eso es un proyecto que está suspendido, pero que sí hay acciones preventivas, las hay. Y se recomiendan de manera internacional el tema de la línea de ayuda, tenemos la línea 182, el tema de aquellas campañas de prevención, no calles, actúa, denuncia. ¿Cómo le podemos hacer llegar a la usuaria o a esa víctima de manera más directa la forma de presentar una denuncia? Estamos en el desarrollo del aplicativo Mujer. Entonces, el Ministerio de la Mujer, a través de sus centros de atención integral, brinda una respuesta de manera inmediata e informada con sus técnicos para las usuarias. Nuestras 3.110 usuarias nuevas de julio a esta parte están con vida. Y eso también es importante decirlo. Están con vida. Es una cifra alta, ministra. Sí. Altísima. Es una cifra alta, indicándote que ellas pueden estar usando a 3 técnicos especializados. Estamos hablando de atenciones de alrededor de 9.000 en estos 10 meses. Entonces, las que no están hoy con nosotros, presentarle el respeto a sus familias y hacer ese llamado a identificar situaciones de violencia y poner las denuncias. ¿Cuántas denuncias han llegado de violencia doméstica? Estaba buscando, Catalina, ya te voy a decir. Ok, en lo que va del año 2025, podemos señalar que hasta la fecha tenemos 5.216 denuncias de violencia doméstica, de las cuales es importante destacar que el 79% de las víctimas son mujeres. Entonces, es sumamente necesario que este tema realmente se aborde siempre desde el punto de vista integral. ¿De qué regiones es donde Principalmente Panamá Centro, en segundo lugar Panamá Oeste y en tercer lugar la provincia de Chiriquí. Son las regiones que, y no de este año, te estoy hablando desde que yo empecé en esta materia, estamos hablando de unos más de 5 años atrás, siempre son estas provincias las que marcan en ese mismo orden lo que es la incidencia de casos de violencia doméstica a nivel de Panamá. Voy con su parte. ¿Cómo evalúa usted el acompañamiento a las víctimas? Pues un proceso tedioso. El primero que se atreva a llegar al Ministerio Público, pero después cuando llega y ya se atrevió, o sea, ¿cómo valora lo que le acompaña a la víctima hasta que termine el proceso? Para nosotros atender un caso de violencia doméstica, nosotros necesariamente requerimos de un equipo interdisciplinario. No se puede trabajar un caso de violencia doméstica sin la incorporación de un psiquiatra, sin la incorporación de un psicólogo. ¿Por qué? Porque esas víctimas están desbordadas, están muy asustadas. Nosotros somos abogados, nosotros no somos especialistas en salud mental. Entonces, tú necesitas ese equipo interdisciplinario. Esos especialistas tienen que ser escogidos por la víctima. Pero la víctima tiene que entender que sin ese abordaje, nosotros no podemos ayudarlas. Porque tienes una víctima que reacciona, reactiva, impulsiva, asustada, que llega pues al proceso, que es un proceso lento, pero es un proceso lento porque hay cientos de personas a la vez solicitando la ayuda de las autoridades. Entonces, es un trabajo muy difícil para nosotros como abogados particulares. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que los trámites en la Fiscalía de Familia se llevan muy bien. El problema es que son muy largos, pero son muy largos por la cantidad de gente que llega a solicitar la intervención de las autoridades. ¿Cómo hacen ustedes para atender 5.216? Bueno, esto es a nivel nacional, a nivel del Ministerio Público. Realmente, como tú sabes, tenemos fiscalías especializadas en familia en todas las provincias. Hemos tratado de hacer un protocolo realmente de atención, como te dije, identificar las necesidades inmediatas, darle la atención que requiere en lo que es UPAVIT. Nosotros tenemos lo que es la unidad de atención a víctimas y testigos, que le da el soporte psicológico y la logística, porque a veces nos toca suministrarle la alimentación, el transporte, el hospedaje. Entonces también se le hace el acompañamiento de parte de nosotros a lo que es el Instituto de Medicina Legal, la fotografía forense, para que la víctima no se sienta sola en ese
tramitar, de que tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Y realmente uno de los elementos más importantes, inmediatamente se presenta la denuncia, es el dictar una medida de protección que debe ser acorde a la situación de cada víctima. ¿Cómo se acompaña a la víctima desde el punto de vista de lo que viene después que se atreve? Porque yo me imagino ese entorno. Yo imagino que la mujer piensa en los hijos. Claro. Mi hijo se va a quedar sin papá, o lo que usted plantea. Yo nunca he trabajado y este hombre me ha mantenido toda mi vida. Yo nunca he trabajado, no sé qué voy a hacer a esta edad para empezar de cero. Y lo otro, el que dirá mi suegra, el que dirá mi mamá, que me dice, oye, aguántate, que ese hombre es bueno, ¿dónde te vas a conseguir un marido que te mantenga y que te dé todo lo que te dice? Eso es una realidad. O sea, se dan esas características. Te puedo contar lo que pasa fuera de la Fiscalía de Familia. Ese agresor comienza a agredir a la víctima en el proceso de divorcio, comienza a agredir a la víctima buscando la custodia de los hijos, comienza a agredir a la víctima asfixiándola económicamente. ¿Qué sucede? La víctima va y presenta en la Fiscalía de Familia la denuncia o la querella. Inmediatamente la asfixian, o sea, le cortan todas las herramientas económicas que se necesitan para que ese hogar continúe funcionando. Tienes una víctima que muchas veces se echa para atrás porque están aterrorizadas. Y se quedan solas. Y se quedan solas. Si esa víctima no tiene una red de apoyo, entiéndase, mamá, papá, hermanos, amigos, lo que sea, para ayudarlas a hacer ese crossover, simplemente es un desastre. Yo tengo casos en donde agarran a los niños como herramientas para seguir maltratando a la víctima. O sea, son casos muy fuertes, pero esto es lo que ocurre en una situación de violencia doméstica. No solamente es lo que pasa en la Fiscalía, es lo que pasa fuera de la Fiscalía. Entonces está en el abogado poder incorporar todos estos elementos de convicción a la carpeta para que la fiscal pueda poder ver todo el escenario que se está dando en ese caso particular. Sí, bueno. Bien, ¿qué recomiendan ustedes? Y estamos entrando a la parte final de este bloque. Yo siempre pregunto, tenemos cifras, tenemos herramientas que nos acompañan, que hay que hacer las modificaciones. Bien, ustedes han reconocido que se necesitan algunas modificaciones, pero ¿qué se hace con el agresor? Bueno, el agresor ¿Qué tiene un pasa con problema ese? de salud mental 100%. y normalmente se le atiende al final del proceso. Cuando se da la condena o la sanción es que se le remite a atención de salud mental en el Ministerio de Salud. Importante que dentro del proceso se le redireccione de manera inmediata a la atención de salud y que a lo mejor puedan hacerse ejercicios colectivos entre la mayoría de los agresores para que se escuchen, así mismo como se hacen en psicología con las víctimas, que se hace un trabajo colectivo una vez a la semana o se hace con Alcohólicos Anónimos. Esa es una de las medidas que se pueden tomar desde la recomendación para que empiecen desde que está la denuncia interpuesta y todo el proceso a darle un trabajo de salud mental al agresor. Sí, como medida de protección nosotros realmente dirigimos al agresor para que reciba tratamiento por salud mental a los centros de salud. Sin embargo, es una realidad que ese seguimiento no es tan continuo como debería ser. Entonces, sí, ya en reuniones hemos sugerido lo mismo que ha dicho la señora ministra, que empecemos a trabajar con grupos. Una vez identificado que el agresor no tiene un diagnóstico de salud mental, entonces empezar a trabajar lo que es la modificación del conducta, manejo de las emociones, comunicación positiva con ese agresor, porque generalmente lo que puede ocurrir es que aunque cambie de pareja, él va a seguir siendo agresor si no es tratado. Yo quiero incorporar mi opinión en este tema. Yo considero que cuando se tiene que hacer una reestructuración en cuanto a la atención de la víctima, yo, por ejemplo, sugiero que la víctima sea evaluada inmediatamente y llega al proceso. ¿Por qué? Porque las evaluaciones se están dando 8, 9 meses después que se inicia la investigación en la Fiscalía. Y esa víctima a los 9 meses no presenta la misma afectación que tenía en el momento en que esa víctima se atreve a presentar la denuncia o la querella. Entonces lo que está sucediendo es que si la víctima no sale afectada, nos archivan el expediente, pero tenemos una víctima de violencia doméstica sobre la mesa. Entonces es simplemente hacer un cambio en cuanto a la atención para proveer
proveerle a esa víctima la posibilidad de que en el momento en que esa víctima se atreve a llegar a la autoridad, a pedir auxilio de la autoridad, evaluarla inmediatamente. Quiero agradecerle a las tres por estar con nosotros esta mañana. Viene un tema que se ha vuelto más recurrente de lo habitual en nuestras agendas informativas y por supuesto es un tema que traigo a radar porque considero que no debemos normalizar lo que nos está pasando porque si tenemos familias violentas, vamos a tener sociedades violentas. Es que tus hijos van a ser violentos o se van a dejar violentar, porque eso es lo que se ha normalizado en ese hogar. Entonces hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Catalina. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, bueno, tema obligado esta semana, agua. El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales estará con nosotros no solamente para conocer los detalles de lo que ha ocurrido en la región de Azuero, sino también todos nos preguntamos si el río La Villa y el río Estibaná están como están, ¿qué pasa con el resto de los afluentes que alimentan las principales potabilizadoras del país? Esto luego de la pausa, siga con nosotros en Radar. Estamos de regreso en Radar, gracias por continuar con nosotros. Tal como lo hemos avanzado, hoy me acompaña Rutilio Villarreal, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Director, le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por compartir con nosotros estos minutos de nuestro programa en una semana que hemos visto, pues el IDAN ha tenido muchísimo trabajo, usted junto a su equipo en la región de Azuero, ante esta situación de alerta que se da por los niveles de contaminación del río La Villa, principal afluente de las plantas potabilizadoras, tanto en Herrera como en Los Santos. Quiero iniciar, señor director, con un balance de cómo termina esta semana, aunado a las investigaciones que ya sabemos inició el Ministerio de Ambiente y las denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público. Sí, gracias Castalia. Buenos días a todos, buenos días Panamá. Sí, en efecto, un balance rápido de la situación, cómo termina esta semana. Terminamos con la planta Rufina Alfaro de Los Santos trabajando a un 75% de su capacidad. La planta Roberto Reina en Ciudad de Chitré, por un tema de prevención, hemos bajado su capacidad al 50% de la producción, ya que se registraron fuertes precipitaciones en el área media de la cuenca del río La Villa, pues, y para evitar algún tema de contaminación más profundo, pues hemos preventivamente tomado algunas medidas. Hemos también detectado en el área de Macaraca, la planta potabilizadora de Macaracas y de Llano de Piedra, también ya presencia de estos nemátodos, la cual pues hemos procedido a activar nuestros protocolos para estos casos. Las plantas están en estos momentos en desinfección para iniciar pues la producción de agua potable y establecer entonces cuál va a ser la capacidad de velocidad de tratamientos para poder saber qué volumen de agua podemos mandar a la ciudad. Una situación como esta se había reportado antes a los niveles de contaminación que han confirmado las autoridades. Mira, el río La Villa por lo general siempre se habían detectado para esta época la presencia de carga orgánica, producto pues de que es la entrada de la época lluviosa, ¿no? de nuestra región. Sin embargo, los niveles de este año han sobrepasado los anteriores y es allí en donde los sensores que nosotros tenemos instalados en nuestras tomas detectaron pues la presencia de niveles altos de materia orgánica y enseguida se activan las alarmas y quedan como resultado pues la paralización de las plantas principales como la Roberto Reina y la Rufina Alfaro respectivamente en Chitré y Los Santos, ¿no? Debemos entender, el IDAN es usuario de nuestras cuencas, de las que suministran agua a las potabilizadoras. ¿Qué nivel de capacidad y autoridad tiene el IDAN para sancionar o para exigir que se garantice que esa agua que provengan las potabilizadoras tengan la calidad que se requiere? Mira, esto es un esfuerzo de instituciones, ¿no? Nosotros, el marco legal del IDAN como IDAN, se establece desde la hora de toma, la planta potabilizadora y la red. Hacia afuera de estos límites, pues entran instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, y en este caso, por tratarse de fincas
de porcinocultura, pues está también el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Nosotros hemos interactuado con estas tres instituciones en presentarles y en la ayuda de la parte de ingeniería, pues la parte técnica, y lo hemos acompañado durante toda esta crisis a ellos, justamente como formar parte de este grupo de instituciones, pues para que garanticen de una u otra manera la calidad del agua cruda en el río que nuestras plantas puedan tratar. Bueno, se hablan según los reportes que se encontraron en el río La Villa, y me quedo con el río La Villa, no solamente de aguas contaminadas por porquerizas, están contaminadas por agroquímicos, por metales pesados. Entonces, ¿quién nivela la cantidad de actividad que debe haber sobre el río La Villa? A nivel de manejo de cuenca es el Ministerio de Ambiente. Ella es quien tiene la regencia sobre cada cuenca del país. Nosotros a nivel de potabilización de agua lo que hacemos es el monitoreo del agua cruda y que justamente los niveles que ella presenta estén dentro de las normas establecidas para luego potabilizarla y mandarla a la ciudad. Esto siempre y cuando el agua cruda se mantenga dentro de las normas, nosotros somos capaces de potabilizarla y mandarla entonces al consumo humano. Una vez que nosotros descubramos o nuestros químicos y biólogos detecten que hay patrones fuera de la normativa, es nuestro deber enseguida reportar esto al Ministerio de Salud, que es nuestro regente, al igual que en este caso al Ministerio de Ambiente, quien es que debe controlar pues el tema a través de todas las cuencas, ¿no? Obviamente, director, esta situación que se reporta en la región de Azuero levanta las alertas en otras regiones del país. De esas 56 potabilizadoras que ustedes tienen bajo su responsabilidad, ¿cómo están las condiciones de las cuencas que alimentan a esas potabilizadoras? Sí, mira, y no lo voy a negar, o sea, definitivamente se ha notado que se ha desmejorado la calidad de agua cruda al pasar de los años. Ahí podemos ver cómo los niveles de turbidez de los ríos han aumentado, producto de la erosión, producto de las actividades que se realizan en estas cuencas, ¿no? Pero todo está todavía dentro de los niveles que las normas establecen para este menester. Sin embargo, pues sí, el llamado a la población de cuidar las cuencas. O sea, no podemos seguir trabajando sobre ellas de una manera desordenada y desmesurada, porque al final esto va a terminar con que nuestros ríos se van a contaminar y no vamos a tener que potabilizar entonces, ¿no? Ahora bien, ¿usted va a hacer alguna solicitud específica como directora ante esta incidencia reportada en Azuero? Sí, bueno, definitivamente el volumen de producción de agua potable en estos momentos, Castalia, ya lo dije, ¿no? 75% en el área de Los Santos y 50% en la ciudad de Chitré. El volumen de agua no está alcanzando para suplir a la demanda regular que ameritan estas dos poblaciones. Sin embargo, pues el llamado directo a la población es de hacer uso razonable del agua. Justamente cuidemos el agua, la utilicemos de la mejor manera para ver si así podemos llevarle agua a todos aquellos que en estos momentos pues no tienen agua en estos lugares, ¿no? Bueno, voy a la otra parte de esta entrevista y bueno, ya prácticamente se va a cumplir un año de gobierno del presidente el próximo 1 de julio y repasar un poco los planes que ustedes se han trazado en esta nueva administración, tomando en cuenta los grandes desafíos que tiene el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que demanda no solamente una transformación, sino también justamente garantizar el agua que necesitamos para proveer principalmente a la ciudad capital. Sí. Mira, nuestra administración se planteó a nuestra llegada tres pilares importantes, ¿no? El primer pilar que justamente buscaba nivelar aquella deficiencia que teníamos en el servicio de entrega de agua potable. Por ejemplo, te puedo decir, al momento nosotros hemos podido llegar a 56,000 personas a nivel nacional que recibían agua de una manera irregular o a través de carros cisternas, ¿no? Teniendo un ahorro en la distribución de carros cisterna de 7.9 millones de dólares por año. Esto para nosotros es muy significativo, pues apenas, si bien es cierto, un año de la llegada del presidente de la República, son 8 meses de la llegada de nuestro equipo a la institución y tener estos números nos llena de mucha satisfacción. O sea, vamos dentro del cronograma que habíamos trazado para este tema, ¿no?
Hemos recuperado alrededor de 93 pozos, perdón, 93 pozos que estaban inactivos a nivel nacional y hemos perforado alrededor de 139 más nuevos que estamos en estos momentos poniéndolas a funcionar todo esto a nivel nacional. En el caso de las plantas potabilizadoras, hemos hecho la evaluación de todas las 56 plantas potabilizadoras, de las cuales para este primer año se nos ha dado presupuesto de $104 millones para intervenir las primeras 20, las 20 que más, digamos así, deterioradas están, y de las cuales ya 6 están siendo licitadas en estos momentos, ¿no? Ya están ¿Cómo cuáles, director? Las 6 que están licitadas es la potabilizadora de Santa Marta en Chiriquí, Soná en Veraguas, Parita en Herrera, la de Farallón en Coclé, Chepo acá en Panamá y Yavisa en el Darién. Son las 6 primeras que ya están en el portal de Panamá Compra esperando pues para la licitación. Vendrán las otras 14 que hacen falta para este año, para luego iniciar con 20 más el próximo y pues terminar en menos de 3 años pues de tener todas las plantas, digámoslo así, en old grade, totalmente nivelado en cuanto a la producción de agua. El tercer pilar que teníamos pues es el tema de la red. La red de los 125 acueductos que tenemos a nivel nacional no ha sido intervenida por años. Debemos decirlo, las tuberías datan de mucho tiempo. Nosotros tenemos 870 kilómetros de tubería de asbestos todavía a nivel nacional que tenemos que reemplazar, siendo el asbesto pues ya un material totalmente en desuso a nivel internacional y que las normas no lo aceptan. Tenemos ese... ¿Y en qué zonas específicamente todavía está este sistema? Principalmente en los pueblos de más data. Por ejemplo, Chame, Los Santos, Monagrillo, Aguadulce, tenemos también algo en Penonomé, Santiago, de memoria te lo estoy diciendo, en Cañazas, tuvimos días por atrás viendo eso en Cañazas, en el área de Chiriquí, la parte inicial de David tenemos todavía asbesto, digamos así, en las ciudades o pueblos de mucha más data, ¿no? ¿Y esto de cuánto se requiere? Mira, la inversión para cambiar estos 870 kilómetros de asbesto está en el orden de los $160 millones en esta primera fase que hemos nosotros calculado. Igual estamos ideando o estamos diseñando algunos anillos hidráulicos para las principales cabeceras de provincia, como Chitré, Las Tablas, el área de David, Penonomé, que necesita uno con urgencia, al igual que Santiago, para poder distribuir de una manera más equitativa el suministro de agua, que hoy por hoy pues estamos forzando las tuberías que existen, ¿no? Ciudad de Panamá, Panamá Oeste, director. Sí, en Ciudad de Panamá pues continuamos con el proyecto que teníamos de modernización de la planta de Chilibre. Esto es un proyecto muy ambicioso que en esta primera fase todos hemos sido testigos de todo lo que se ha ido cambiando. El impacto de esta compuerta de 1975 en aquella ocasión que se cambiaron. Tenemos todavía válvulas por cambiar. Esto en Ciudad de Panamá. La potabilizadora Centenario o la de Pacora, que todo el mundo conoce, va a ser reformada este año con una inversión de $7 millones. Ya está también por entrar en licitación, al igual que Cabra 1, Cabra 2. En el área oeste, que es el área más golpeada que tenemos a nivel nacional, principalmente de Arraiján, ya los trabajos de la potabilizadora de Arraiján se reactivaron. Ya se llegó a un acuerdo con la empresa contratista. En estos momentos ellos están trabajando, nuevamente retomaron obra. Lo mismo que en Sabanitas, en Colón. Pronto vamos a anunciar, o estamos muy cerca de ponernos de acuerdo con la compañía Suez allá en Chiriquí para terminar de una vez por todas ya el proyecto del alcantarillado. Ya falta poco para que este proyecto nuevamente arranque después de 5 años prácticamente de paralización, ¿no? Ahora bien, en la ciudad de Panamá, bien, usted, le agradezco muchísimo que haya hecho un repaso por los trabajos de adecuación que ustedes han venido realizando.
¿qué pasa con la red de distribución y el gran dolor de cabeza de todas las administraciones, que es la gran cantidad de fugas que se reportan principalmente en la ciudad de Panamá? Sí, es correcto. Y esa es muy buena pregunta, Castalia. Mira, la única manera de nosotros poder recuperar la ciudad de Panamá es metiéndole tecnología. Nosotros en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo llevamos conversaciones adelante para un financiamiento. En efecto, ya tenemos aprobado un financiamiento para iniciar con la optimización de la red de la ciudad de Panamá. ¿En qué consiste esta optimización? Es en el reemplazo de todas las válvulas mecánicas que existen por válvulas inteligentes que podamos controlarlas de nuestro centro de control en Vía Brasil. Esto nos va a ayudar a poder saber exactamente en qué parte de la ciudad se encuentran las fugas que pues vemos a diario, que reportan a través de ustedes, de la televisión, casi todos los días, ¿no? Ahí vamos a poder sectorizarlas, vamos a poder encerrarlas y poder repararlas, ¿no? Nosotros, el cálculo inicial que hemos hecho en recuperación de agua oscila alrededor de los 7 a 10 millones de galones diarios de agua que vamos a poder entonces utilizar en el anillo hidráulico del este y mandarla entonces al área de Pacora, al área de Las Garzas, todo ese sector del área este de la ciudad, ¿no? Ahora bien, ¿eso en qué tiempo usted pretende, como director del IDAM, que los panameños empiecen a ver los primeros resultados de esas adecuaciones? Mira, eso está dividido en dos fases. En dos fases, la primera es hacer una zona de calibración o una zona modelo, que hemos escogido el área de la ciudad radial para hacer esa sectorización allí, iniciando. Pero en paralelo vamos a hacer esto o a reactivar un proyecto que quedó inconcluso y que ya hemos conversado con la aseguradora para llevarlo adelante y consiste en activar una válvula que se encuentra en la transísmica que fue cambiada por el Metro de Panamá cuando hicieron la línea 1. Imagínense, la línea 1 ya tiene 10 años de funcionamiento y esa válvula está allí, que no se puso a funcionar nunca. Ya nosotros hemos traído a la empresa que instaló la válvula, hemos traído a los técnicos que instalaron la válvula y vamos a poner a funcionar esa válvula, que es la principal válvula que tiene la ciudad. Eso va a garantizar que todos o parte de los tanques que tenemos a lo largo del corredor norte comiencen a tener agua y poder entonces distribuir de una manera más eficiente a la ciudad de Panamá, ¿no? Y hablando de distribución, ¿cómo se encuentra la situación actual de las conexiones ilegales? Y cuando me refiero a conexiones ilegales, no solamente hablamos de algunas residencias, sino comunidades enteras que se han levantado en varios sectores, en las periferias de la ciudad de Panamá, y que hoy demandan de la distribución formal del agua potable. Sí, bueno, este proyecto que te hablaba de optimización también viene con un componente micromedición, o sea, las instalaciones de una manera masiva de medidores. Hoy por hoy el IDAM solamente tiene el 65% de sus clientes los mide, el resto es una estimación de consumo que la permite la ley, ¿no? Que la permite hacer. Sin embargo, para nosotros poder saber realmente si el agua es que se está fugando o se la están robando, por decirlo de una manera, o que hay conexiones ilegales, es micromidiendo. Y ya teniendo sectorizado lo que ya te expliqué, vamos también a poder detectar dónde están esas conexiones ilegales y poder de una vez por todas ponerle orden a ese tema, ¿no? Todos esperamos que todo este plan de reestructuración y las metas que ustedes se han trazado pues funcione. Pero voy a otra parte obligada en este análisis, director, y tiene que ver con el consumo. ¿Cómo está el consumo actual de agua de los panameños? Está un poco alto, ¿ah? Está un poco alto, pero eso es por sector. Si lo que es Ciudad de Panamá, Colón y el área oeste, los consumos están disparados. O sea, me refiero a 90 galones personas día, inclusive hasta 100 galones personas por día. Eso es demasiado agua. En cambio, si nos vamos hacia el área de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, el consumo ya se ve un poco más ordenado. Ya ahí hablamos de 50 galones personas día. Bajamos a Chiriquí, ahí se nos sube un poco, 65, 68 galones personas día. Bocas del Toro presenta también un consumo elevado.
o un mal uso de agua realmente, porque el consumo elevado no es más nada que eso, un mal uso del agua. ¿Y cuál es el consumo ideal? ¿Cuál sería promedio por persona? Las normas internacionales establecen que el consumo promedio debe estar en el orden de los 50 a 52 galones personas día, ¿no? O sea, que estamos malgastando el agua. Totalmente. Estamos totalmente mal utilizando el agua, y eso nos preocupa porque cada día el agua potable escasea. Porque el agua la tenemos, vemos la cantidad de lluvia que cae y todo lo demás, pero potabilizar agua cada día cuesta más y escasea más, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta producirla? Bueno, el tema de la producción de agua, definitivamente, el último análisis que hicimos al inicio de este año estaba por el orden de los $2.20 el millar de galón. Nosotros estamos cobrando alrededor de 80 centavos por millar de galón. Sin duda el agua en Panamá, pues... Si fuese un negocio, esto no fuera negocio. No, sin duda. Estamos malgastando el agua y llego a este punto, porque llego a un tema que yo sé que muchos gobiernos rehúsan y que a la gente no le gusta escuchar. Porque hay un viejo dicho que dice que al que no le cuesta, que haga fiesta. Entonces, ¿ha llegado el momento? ¿Ustedes consideran que nosotros debemos tomar medidas para que la gente valore más? O sea, el agua nuestra sigue siendo muy barata. Nosotros gastamos más plata en botellas de agua que lo que pagamos en el recibo del agua. Eso es una realidad. ¿Es necesario que nosotros revisemos tarifas? Mira, definitivamente es un tema, como tú mismo lo dices... Ojo, después que completamos todo este proceso de adecuación. Sí, hacia allá iba, ¿no? Definitivamente el IDAN como institución tiene que ganarse la confianza de la población nuevamente, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Es una institución que año tras año ha venido golpeando o siendo golpeada por la población, y justamente pues con justa razón, pues hace falta el agua, definitivamente. Todos podemos vivir con lo que tú quieras, pero sin el agua el tema se complica, ¿no? Yo siento que nosotros, la instrucción del señor presidente ha sido primero, vamos a arreglar el asunto, Rutilio, y luego nos tenemos que sentar a ver este tema. Primero tenemos que cumplir con cierto nivel de servicio, que la gente se sienta conforme, confiada de que las cosas se van a hacer bien, y luego entonces le pedimos a la comunidad entonces que nos apoye con el tema de esto, porque como tú dices, esto tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y hablemos del rol que tienen que jugar también las autoridades locales. Por ejemplo, hay tanques de reserva en comunidades que no necesariamente son responsabilidad de ustedes. O sea, ¿cómo hacemos los balances? Hay acueductos rurales que no necesariamente son responsabilidad de ustedes. Y cuando nos llegan las denuncias a nuestros espacios, resulta que a los que le demandan la solución de ese problema es precisamente al IDAN. Esa diversidad de instituciones que tienen a su cargo la distribución de agua, ¿en algún momento se ha pensado en reestructurar esto? Sí, ese es uno de los temas imperantes que tenemos que hacer en esta administración, ordenar la gestión del agua, la gobernanza del agua. Definitivamente son 3, 4 instituciones las que siempre andan invirtiendo en temas de agua, entendiendo que el IDAN, por ley y por norma, es una empresa que comercializa el agua. O sea, en efecto así está catalogado, porque a nosotros nos regenta la SEP y hay normas que hay que cumplir, pero como tú misma dices, no necesariamente todo lo que vemos está dentro de nuestro radio de acción, pero el reclamo viene hacia el IDAN. Esto es un tema que ya se ha presentado, se ha conversado al respecto, y la conclusión ha sido pues que definitivamente hay que ordenar el tema de gobernanza y que en su debido momento pues se va a tocar el tema, ¿no? Quiero agradecerle, director, por estar con nosotros. Rutilio Villarreal, director del IDAN, haciendo el balance de la situación que ha tenido que atender de urgencia ahí en la región, de hacer un poco repasar y llamar esa conciencia de la necesidad de cuidar nuestros ríos. Al final, bueno, ya la calidad del agua no es tanto como antes lo señalábamos, y hasta nos sentíamos orgullosos de esa realidad. Hay una realidad totalmente distinta que nos obliga a sumarnos a cuidar también nuestras cuencas. Director, muchísimas gracias por compartir este balance aquí en Radar. Vamos a la pausa, pero al regresar tendremos la caricatura de Hilde y, por supuesto, nuestras conclusiones.
Estamos de regreso aquí en Radar y entramos a este último bloque donde le comparto de inmediato la caricatura de Hilde Sucre. A ver en qué se ha inspirado Hilde, pues en el tema central de nuestro programa de hoy. Ay, ay, ay. Aparece un psiquiatra atendiendo a un pacientito que está ahí tendido en este sofá y es nada más y nada menos que Panamá. Ahí está con una cara de susto, preocupado, está estresado, ansioso y le dice el que debe ser el psiquiatra, así que tiene una crisis, le pregunta. Ay, 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 de verdad, así está todo el país, así está el sentimiento de todos. Bueno, lo hemos abordado en ese primer bloque, la zozobra sobre todo, pero bueno, al final con la esperanza de que esta semana que apenas vamos a arrancar, las cosas sean diferentes. Les comparto las conclusiones de nuestro radar. La crisis en Bocas del Toro parece haber llegado a un punto de inicio de acercamientos que buscan poner fin a más de 30 días de paralización con altos costos económicos que han estremecido la provincia. La mediación de la iglesia será clave y aunque las partes aún tienen opiniones encontradas en torno a la ley de reformas a la Caja de Seguro Social, este primer paso es un punto a favor para traer tranquilidad a la región. Sin embargo, estaría pendiente poner fin al paro de los docentes que se mantiene en las calles. La medida anunciada esta semana por el Contralor de suspender el pago de salarios a más de 15,000 docentes hace un poco lejano acuerdos con este sector, mientras que miles de estudiantes pierden prácticamente su primer trimestre en este año escolar. Pero esta semana se ha emitido una alerta por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná en Azuero, que deja evidenciado que por años varias instituciones no hicieron su trabajo de fiscalización, permitiendo la contaminación de estos ríos con graves peligros para la salud pública. De nada vale las inversiones en nuevas estructuras si como país no estamos comprometidos con la preservación de nuestras cuencas que suplen a las más de 50 potabilizadoras. Y terminamos con un tema que sigue estremeciendo a nuestra sociedad: el alarmante aumento de los femicidios y de las denuncias de violencia familiar, que nos dibuja una sociedad que parece no preocuparle que estas muertes violentas ya alcanzan incluso a nuestras niñas. Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a estos hechos. Así que urge no solamente la revisión y la aplicación correcta de las normas que nos acompañan, sino una revisión sincera de lo que está pasando también en nuestras familias. Hasta aquí nuestras conclusiones y como siempre, gracias por acompañarme en este radar. Nos vemos la próxima semana.